¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Periodismo de Análisis. Hoy con el tema La Ley de Ciencia y Tecnología garantiza el derecho a la ciencia y los recursos para impulsarla. Le doy esta tarde la bienvenida a Dalila Aldana del Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados, el CINVESTAP. Muy buenas tardes. Bienvenida. Gracias por participar, Dalila. ¿Sí me escucha por ahí? Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a ti y a tus radioescuchas. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. También le doy la bienvenida a Juan Martínez del Instituto de Ecología, el INECOL. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de la XEU. Gracias, buenas tardes. Le doy la bienvenida al presidente de Impulso de Ciencia, Tecnología y de Innovación, periodista especializado en ciencia, tecnología e innovación en estos rubros, Heriberto Gabriel Contreras Garibay, que a su vez pues, es nuestro colaborador en XEU Noticias. Muchas gracias, buenas tardes, bienvenido. Te saludo con mucho gusto y saludo con mucho gusto a los compañeros investigadores. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Uno de los reclamos de los últimos años en nuestro país ha sido el impulso a la ciencia, a la tecnología. Sabemos que en comparación con otras naciones, incluso en vías de desarrollo, pues vamos muy atrasados. Es un tema que hay que tocar a fondo, que hay que analizar, que hay que debatir, sobre todo para, pues, prácticamente plantear propuestas. Hoy que estamos en vísperas de una nueva ley de ciencia y tecnología, se está hablando del derecho de los mexicanos a acceder a las mismas. Me gustaría escuchar su opinión. Vamos a comenzar con pues la invitada Dalila Aldana del Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados. ¿Qué nos puede comentar usted sobre este tema? Adelante, la escuchamos. Bien, obviamente en este planteamiento, como tú lo señalas, cuando uno lee el tener acceso universal a la ciencia, obviamente todo el mundo estamos de acuerdo con eso, ¿no? Ese es un planteamiento vital para nuestro país, para la humanidad, así como lo es la educación, como lo es la salud. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente se está de acuerdo. El punto que complica la situación es que los académicos, los investigadores, los científicos de este país hemos ido quedando a la saga. Sí, la seguimos escuchando. De la toma de decisiones en materia de ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, eso es lo que preocupa, y en el caso particular mío, y que muchos lo comparten también, en una concentración, ¿sí?, del poder de controlar no solamente los recursos, sino la toma de decisiones en materia de ciencia y tecnología. Entonces es muy importante que el poder se entienda como existe en nuestro país, escuchando. Un poder donde hay división de ese poder, y esa división de poder no significa diluir, al contrario, simplemente es asignar tareas a diferentes sectores y ese conjunto de mosaicos construir la ciencia y la tecnología de este país. Es un tema muy amplio, Dalila, que por supuesto ha generado incluso en la comunidad académica, científica, un debate, una discusión que vamos poco a poco ir tocando. Le agradezco mucho a Dalila Aldana del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados. Y ahora vamos a escuchar a Juan Martínez del Instituto de Ecología, el INECOL. Adelante, lo escuchamos. Sí, muchas gracias. Retomando esta charla, pues lo que estamos viendo es que esta nueva ley de ciencia y tecnología es una ley general. Es una ley general que viene como un mandato de las modificaciones que se hicieron al artículo 3º constitucional hace ya aproximadamente un año, y en ella se incorporan artículos, o el artículo 27 en específico de la UNESCO, de la Convención de la UNESCO, del Charter de la UNESCO, donde dice que la sociedad debe recibir los beneficios de la ciencia.
Eso se incorpora. Y también se incorporan otros, o se deben incorporar, porque son tratados internacionales que están tutelados por el artículo 1 de la Constitución, el derecho a la ciencia, a hacer investigación y a tener libertad de investigación. Es un mandato constitucional porque México lo ha ratificado en tratados internacionales. Entonces tenemos primero, que la sociedad debe recibir los beneficios de la ciencia. Segundo, que los investigadores deben contar con libertad de investigación y, por supuesto, el derecho a participar. Y entonces este derecho a participar cobra mayor importancia en la ley que se va a diseñar porque es una ley general. Una ley general implica la participación de la ciudadanía. México tiene cerca de 50 leyes generales. La mayoría han sido promulgadas después del año 2000 y esto ha sido por un empuje de la sociedad mexicana que busca la democratización en las leyes y en la toma de decisiones. Entonces, cerca de 30 leyes se han promulgado del 2000 para acá. Esta sería una más. Lo que entonces tenemos ver, y es también parte de esta discusión, es cómo participan los investigadores o cómo van a participar los investigadores en la estructura de esta ley y en particular en un elemento que tienen todas las leyes generales, que es la presencia o la estructuración también, la conformación de un consejo asociado a la ley, como también en algunas son comités, pero en la mayoría son consejos, donde la sociedad civil que está relacionada con el sector de investigación tiene que participar. Y para darles una idea, en esta situación de pandemia, la Ley General de Salud tiene un Consejo General de Salubridad. Y entonces es la oportunidad de ver si estos consejos que deben tomar decisiones colegiadas basadas en el conocimiento están funcionando o no. Y ahorita, pues precisamente también es una oportunidad para ver cómo está funcionando el Consejo General de Salubridad y con toda esa experiencia que ya existe de consejos generales que funcionan o que no funcionan o que nada más sesionan de una manera nominal, pues echarle todos los kilos al asadón para que esta nueva ley pueda funcionar realmente. La ciencia es vital para el desarrollo de un país. Entonces, quizá en otro segmento de esta charla podemos hablar con más detalle en cómo debería estructurarse un Consejo General y lo que implica incluso para el CONACYT, porque puede implicar transformaciones muy profundas en el diseño de la arquitectura institucional. Muy bien, pues escuchamos ahí la participación de Juan Martínez del Instituto de Ecología del INECOL y ahora es momento de escuchar al presidente de Impulso de Ciencia, Tecnología e Innovación, Heriberto Gabriel Contreras Garibay, que nos puede comentar sobre este tema que hemos dicho, tocaremos a fondo, analizaremos sobre pues, las necesidades que tiene la ciencia y tecnología. Adelante, lo escuchamos. Con mucho gusto, claro que sí. Bueno, pues yo coincido con lo que dicen los dos investigadores, además grandes investigadores, la doctora Dalila y el doctor Juan, en su ámbito de competencias reconocidos como tal. Yo creo que estamos en un momento pues muy difícil para la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestro país, porque históricamente ha sido relegada como tal. Múltiples organismos internacionales que son grandes ejemplos de desarrollo como tal, pues tienen muy claro que los gobiernos deben de destinar determinado porcentaje de sus productos internos brutos, por ejemplo, y de inversión. El problema es que aquí en México todo el rubro relacionado a ciencia, tecnología e innovación lo ven como un gasto, no lo ven como una inversión. Exactamente. Recordad, porque ahorita, vamos a poner el ejemplo más claro. Ahorita en esta situación, por ejemplo, de una pandemia, no lo está solucionando una entidad política o no lo está solucionando una secretaría
relacionada, por ejemplo, con la política como tal. Lo están solucionando o están sacando resultados los científicos, los investigadores. Recordemos que los médicos, hay muchos médicos que son investigadores como tal. Los farmacólogos, los biólogos moleculares, los infectólogos. Entonces, ellos son los que están siempre sacando las respuestas para las diferentes situaciones que se encuentran en la vida cotidiana. Comúnmente la ciencia, la tecnología y la innovación resuelve prácticamente la vida de las personas. Pero curiosamente, y al menos en México, es uno de los lugares en donde menos se le destina a ciencia, tecnología e innovación. Llegamos a estar en un lugar número 28, pero al día de hoy estamos por ahí del lugar número 50 o 55 como tal. Vamos en retroceso. Sí, vamos en retroceso. Se estima que debería dedicarse el 1% del Producto Interno Bruto al fomento para esta investigación, y realmente estamos muy, muy lejos de ahí. Lo más que se ha llegado es al punto 39%. Me parece que fue el sexenio anterior, sin fines partidistas, aclaro, sin fines de ningún tipo, sí, pero ha ido retrocediendo. Entonces, la ley que, recordemos, hubo una consulta o se inició una consulta en enero, en donde además se incluyeron las humanidades, pues se ha quedado ahí específicamente a partir de esto, porque pues técnicamente hay otros temas que atender, más importantes o prioritarios, pero está completamente desatendida la ciencia, la tecnología e innovación. Y dicen, no, bueno, a ver, la estamos segmentando, es decir, haciendo llegar a quien realmente genera investigación. Y me parece que es un craso error de los tomadores de decisiones, porque tan importante es estudiar la alimentación, por ejemplo, de las personas, como los mecanismos para generar alimentación, por ejemplo, como tal, para hacer crecer el campo con base en conocimiento científico, pero lo mismo es importante generar fármacos, por ejemplo, que curen a la gente, que lo mismo la investigación en energías renovables que en especies naturales. Entonces, me parece que no se tiene al día de hoy y mayormente con la administración que ha tomado esta estafeta, no se tiene claro el tema en sí, no, porque lo ven como un tema y no lo ven como una forma de crecimiento de un país, la generación de conocimiento científico y tecnológico. Entonces, me parece que para iniciar esta charla, está complicada la situación porque no es un secreto y lo digo claramente, ha habido grandes recortes a los centros de investigación y desgraciadamente la mayoría, un 95% de los centros de investigación en este país dependen de presupuestos gubernamentales. Bien. Entonces, ha habido grandes recortes que están dañando mucho. ¿Le parece si nos quedamos con esa parte? Heriberto Gabriel Contreras Garibay, presidente de Impulso de Ciencia y Tecnología. Estamos en Periodismo de Análisis hoy con el tema: ¿la ley de ciencia y tecnología garantiza el derecho a las mismas para impulsarla? Es decir, ¿garantiza los recursos a la ciencia y la tecnología? Tenemos que ir a la pausa. Estamos en Periodismo de Análisis. En unos momentos continuamos. Estamos de regreso en Periodismo de Análisis, hoy con el tema: ¿la ley de ciencia y tecnología garantiza el derecho a la ciencia y recursos para impulsarla? Platicamos esta tarde con expertos en la materia. Vamos a escuchar a la representante del Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados, Dalila Aldana. Adelante, la escuchamos. Nos quedamos en el segmento anterior sobre los recortes que ha visto, los recortes presupuestales. ¿Qué tanto impacta a su consideración el impulso de este rubro que es tan importante para el desarrollo de un país? En efecto, retomo la pregunta que nos acabas de formular y también la última frase de Heriberto. Sí. ¿No? Los recortes los hemos tenido históricamente en ciencia y tecnología. Creo que hasta aquella frase de que los investigadores estaban en su torre de marfil, creo que ya ni... Sí, estamos escuchando a Dalila Aldana. Entonces, nunca hemos conocido la torre de marfil.
Y siempre hemos hecho nuestro trabajo en una época de vacas flacas, siempre. Nada más que ahora la vaca ya está escuálida. A mí me gustaría mucho transmitir al público que nos escucha de qué cantidad es el monto. Y voy a utilizar obviamente el ejemplo del Sinvestap. Sí. Adelante, la seguimos escuchando. Pero antes de eso, México es un mosaico de pueblos, de lenguas, de culturas, de comidas. La ciencia es igual, somos un mosaico. Los que generamos investigación en este país estamos en diferentes cuadritos. Las universidades autónomas, las universidades estatales, los centros privados también, los centros de investigación, ¿sí? El Sinvestap. Sí. Adelante, Dalila. ¿Sí? Somos muchas instituciones y tenemos peculiaridades diferentes. Bien, en el caso del Sinvestap, el presupuesto federal que teníamos, a grosso modo, representa 50,000 pesos por investigador al año. Es decir, menos de 10,000 pesos por mes. Y con esos 10,000 pesos atendemos a grosso modo a 10 estudiantes. Es decir, 1,000 pesos Sí. al mes para atender a un estudiante. Con lo cual, hacemos funcionar laboratorios, materiales, equipos, insumos, salidas de campo. Entonces, eso es muy importante, escuchar de qué microcantidad es ese presupuesto. Y esa microcantidad todavía este año la redujeron. Y la redujeron de una manera impactante, del 75%. Luego ahí hubo un estire y afloja, Pero no se llegó a más. Pero al final de cuentas, en el caso del Sinvestap, los investigadores no hemos tenido acceso a nuestro micro pedacito que nos hace funcionar. Y por último, quiero transmitir, Sí. Nos hace funcionar a nosotros, pero a todos los estudiantes becarios que recibimos, desde licenciatura hasta postdoctorado. Entonces, a ese sector de jóvenes lo están impactando muy fuerte. Nosotros estamos consolidados. Sí. Nos afecta, nos pega, pero a quien más le está pegando esta recortes es a los jóvenes. Ahí está impactando muy fuerte. Muy bien. Muchas gracias a Dalila Aldana del Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados. Vamos a escuchar ahora a Juan Martínez del Instituto de Ecología, el INECOL. ¿Qué nos puede decir sobre el tema de los recortes? Bueno, en el contexto de la ley, y bueno, y antes de que pasemos a esto, les invito a que nos acompañen en la página web de la red Prociencia. Es muy fácil encontrar, solamente escriban prociencia.mx y nosotros estamos elaborando una encuesta ciudadana, o sea, de científicos ciudadanos, pero abierta a todo el público, porque los beneficios de la ciencia en esta ley general son para todos los mexicanos, para que opinen y respondan las preguntas que estamos haciendo y de alguna manera eso nos ayude a incidir, a platicar con los legisladores, tanto diputados como senadores. Esperemos que los diputados de Veracruz, los senadores de Veracruz, una diputada veracruzana preside la Comisión de Ciencia y Tecnología, es la diputada Maribel Solís. Un senador distinguido también de Veracruz es el licenciado Ricardo Agüed. Esperemos que estén oyendo este programa y que tomen cartas en defender a la ciencia, porque Veracruz y sus legisladores tienen una historia reconocida en la participación de la elaboración de artículos con alto contenido social y con alto compromiso educativo. Lo que nos ha estado platicando Heriberto y Dalila tiene que ver con algo que es la libertad de investigación. Y esto es una discusión que ya hemos visto en la historia de los debates legislativos, y es una discusión que tuvo a su cargo también un distinguido legislador veracruzano, el general Heriberto Jara Corona, cuando hablaba sobre el municipio
libre. Y él decía que decir que un municipio libre y dejarlo solamente en el papel era nada. Prácticamente, si un municipio no tiene sus recursos propios, si no recibe apoyo propio para poder operar, no es libre. Y lo mismo con la investigación. Es muy importante que los centros de investigación, como lo ha mencionado Dalila, los que están adscritos al CONACYT o están en el sistema del CONACYT, que son los 26 CPIs, como el cual yo pertenezco, el CINVESTAR, el Politécnico, los CIDIR, que están asociados a la SEP, los institutos tecnológicos que también realizan investigación, pero también todos los institutos de investigación federales, que son aproximadamente una centena, que están en diferentes sectores, que por ejemplo, si pensamos en la planta de Laguna Verde, está el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Si pensamos una vez más en el coronavirus, están los institutos de salud, y todos ellos necesitan recursos. Los recortes son recursos, y si pensamos en que la libertad de investigación es un derecho humano, debe ser también progresivo y debe ser también irreemplazable. Entonces, eso quiere decir que en un contexto de derechos humanos no deberían hacerse retrocesos en cuanto a los montos que se dan para proteger este derecho humano de la investigación. O nos dejan igual o se apoya más al sector. Y lo que se ha visto es que cuando se apoya al sector de la ciencia se logran grandes cosas. Y para citar un ejemplo, está la primera imagen mundial de esta colaboración mundial que se logró de un hoyo negro, que se hizo gracias al telescopio minimétrico que opera un centro de investigación público del CONACYT, que es el INAOE, el Instituto Nacional de Óptica Electrónica. Bien, muy bien. Bueno, gracias Juan Martínez del Instituto de Ecología del INECOL. Tenemos que ir a la pausa, en unos momentos regresamos. Estamos en Periodismo de Análisis, hoy con el tema La Ley de Ciencia y Tecnología garantiza el derecho a la ciencia y recursos para impulsarla. Vamos a la pausa, en unos momentos regresamos. Continuamos en Periodismo de Análisis, hoy con el tema La Ley de Ciencia y Tecnología garantiza el derecho a la ciencia y recursos para impulsarla. Estamos esta tarde platicando con los expertos, con los especialistas. Voy a regresar con Juan Martínez del Instituto de Ecología para terminar su idea. Antes de la pausa hablábamos sobre estas repercusiones que ha tenido pues la baja en los presupuestos de este rubro de la ciencia y la tecnología. Lo seguimos escuchando, Juan Martínez. Sí, para la primera parte quiere decir que la libertad de investigación se garantiza apoyando a la investigación con recursos. Y también en las propuestas previas que se han visto sobre esta nueva ley, se habla de concentrar o de apoyar a los problemas científicos nacionales. Pero eso, si está bien, debe ser el Consejo General, que esté estructurado de una manera amplia, el que determine cuáles son esas prioridades nacionales de investigación. Y dos, independientemente de que haya prioridades, se debe apoyar a los científicos para que hagan la investigación que ellos crean pertinente en los campos y en las direcciones que los investigadores deseen. Eso es una parte fundamental de la libertad de investigación. Y otra cosa que se tiene que hacer es con todos los institutos de la administración federal, todos, el CINVESTAR, el CIDIR, los CPIs, los institutos de salud, los demás institutos asociados a diferentes sectores como energía, ambiente, etcétera, economía, etcétera, todos ellos se les debe dar la autonomía para que entonces los investigadores puedan trabajar con plena libertad. Muy bien. Gracias, Juan Martínez del INECOL, del Instituto de Ecología. Ahora voy con Heriberto Gabriel Contreras Garibay, presidente de Impulso de Ciencia, Tecnología e Innovación. Pues, ¿qué nos puede comentar sobre este tema del presupuesto? Usted habría la idea en un inicio. ¿Qué nos puede decir? Bueno, pues retomando lo que dicen los investigadores, quiero ser muy enfático en esto. ¿Garantiza la actual ley?
No, de hecho está violentando los derechos humanos, el derecho al conocimiento y el derecho a la educación, el derecho a resolver problemáticas reales de la gente se está violentando al recortarle de ese tamaño a los centros de investigación. Segundo, efectivamente, como dice el doctor Martínez, se está, pues, bueno, él no lo dijo así, pero lo digo yo, se está violentando los derechos de los investigadores porque quieren sectorizar o segmentar lo que investigan, básicamente lo que le conviene o lo que quiere la administración central en este momento. Y luego, además, se están retirando fondos a investigaciones medulares o investigaciones de punta que llevaban años. Recordemos, y hay que platicarle a la gente que eso es lo más importante, por qué es relevante la investigación científica y tecnológica. Les voy a poner un caso, trataré de ser muy breve. Sí, adelante. Mucha gente considera que la investigación espacial no es necesaria, que el mandar hombres al espacio y el mandar naves al espacio, pues no nos aporta ningún beneficio, o el ciudadano común no lo ve como algo que pues, tenga relevancia en su vida. Pero cuando le explicas que gracias a la investigación que se ha hecho para ello, existen desde los grandes acumuladores eléctricos para que los vehículos funcionen y puedan durar 40,000 kilómetros, por ejemplo, y pueda la gente tener un auto. O que existe el zipper o el cierre para la ropa, para mucha gente que tiene, por ejemplo, artritis, que no puede o que no podía manipular un botón. O que existe la pasta dental, o que existen las bolsas de sellado para los alimentos, Sí. o que existen los trastes, por ejemplo, en los cuales puedes sellar tu comida y la puedes almacenar durante mucho tiempo, o que existen los inodoros secos, por ejemplo, que ahorran mucha agua. Todo eso se inventó para poder generar que hombres fueran al espacio, que una tripulación pudiera ir al espacio. Y así como ello hay microtransistores, mini transistores, sistemas de comunicación muy efectivos. Por ejemplo, muchos enlatados, comida enlatada, que por ejemplo, cuando hay una desgracia, pues no le puedes mandar comida fresca a la gente, Claro. ¿no? Sino se la mandas así. Todo eso es producto de la investigación científica y tecnológica. No fue una ocurrencia, fueron años y años de investigación. Y Que es los necesario, sí, perdón, Heriberto Gabriel Contreras Garibay, que lo interrumpa, pero hay que explicárselo a veces a la gente con este tipo de ejemplos, porque cuando hablamos de ciencia y tecnología, pues nos parece a un ciudadano común de a pie muy lejano este tema. Pareciera que nosotros no tenemos ninguna relación con esta área que es exclusiva de científicos o de países de primer mundo. Sin embargo, pues es necesario explicarlo con términos coloquiales para periodismo de análisis. Así es, de hecho por eso lo estoy haciendo, como periodista científico sí. lo estoy haciendo. Los 4 integrantes de esta mesa en este momento traemos lentes. Los lentes no son una ocurrencia, los lentes se los debemos a un grupo de investigadores que querían ver células, por ejemplo, o que querían ver microorganismos para detectar enfermedades. Y crearon, por ejemplo, lentes de aumento. Y ahora, pues, ¿cuántas personas no los utilizamos? Entonces, si esto no nos muestra que la investigación científica, tecnológica y el apoyo y fomento a la innovación es necesaria, creo que entonces los tomadores de decisiones no tienen claro a lo que se dedican en el ámbito de la administración de la CTI. Y entonces, por supuesto que se están violentando derechos humanos al quitarle a la gente la oportunidad de vivir mejor. Recordemos que de origen, la ciencia, desde el siglo XVII, que comenzó más o menos allá en Inglaterra y luego en Francia, a hablarse ya del tema, a tomarse en las llamadas ahora agendas públicas, se creó para que la gente pudiera tener mejores condiciones de vida, para solucionar las necesidades que los ciudadanos tenemos. Y para eso
han ido evolucionando en políticas públicas, en leyes, en reglamentos, en otra gama pues vamos a llamarlo así, de requisitos para poder apoyarla o fomentarla. Pero prácticamente, de hecho, por eso es una ley, porque se tiene que fomentar. Lo que pasa es que no se aplica como debe de ser, porque quienes toman las decisiones, digo, sin afán de denostarlos, pero son neófitos. Mucha gente es neófita, no conoce del tema como tal, o sea, no entiende la trascendencia del más allá. Y entonces por eso lo ven como un gasto, no lo ven como una inversión. Y como ello, pues les puedo platicar cientos de investigaciones que se hacen que tienen repercusión directa en el beneficio de los ciudadanos todos los días. Bien, ¿le parece si nos quedamos con ese tema? En unos momentos continuamos. Gracias a Heriberto Gabriel Contreras Garibay. Le recuerdo, estamos en Periodismo de Análisis, hoy con el tema La Ley de Ciencia y Tecnología garantiza el derecho a la ciencia y los recursos para impulsarla. Vamos a la pausa, en unos momentos continuamos. Muy bien, pues regresamos a Periodismo de Análisis, hoy con el tema La Ley de Ciencia y Tecnología garantiza el derecho a la ciencia y recursos para impulsarla. Pues vamos a escuchar a Dalila Aldana del Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados. ¿Cómo podemos recuperar la ciencia y tecnología que se realiza en nuestro país? Dalila, adelante, la escuchamos. Bien, desde mi punto de vista, esta ley de ciencia y tecnología obviamente es qué va a llevar, sí, qué es el contenido, ¿no? ¿Qué le vamos a meter adentro? Y en ese qué le vamos a meter está el quién o los quiénes. ¿Quién o quiénes son los actores que le van a meter el contenido? Sí. Adelante, la seguimos escuchando. Y en ese quién o quiénes es fundamental que estén los actores. Y dentro de los actores principales de esa ley, pues somos los científicos, somos los académicos. ¿Y se les ha tomado en cuenta? Exacto, y no nos vemos ahí. Entonces, eso es fundamental. ¿Sí? Obviamente tienen que estar políticos, legisladores, tomadores de decisiones, directivos, la sociedad, pero los actores, los Sí, quienes realizan todos los días. que hacemos la ciencia, tenemos que estar ahí, porque sabemos qué es lo que le tenemos que meter allá adentro. Y el último punto de ese qué, quién o quiénes es cómo va a operar, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para que esa ley sea funcional, operativa? Y en ese cómo, entre otras cosas, lo que requiere son insumos. Si no le metemos gasolina a esa cosa, no va a funcionar, ¿sí? Y este país no está para... hoy en día tiene un grupo de académicos, de científicos muy consolidados y todos venimos del sector público, trabajamos en el sector público. Entonces nada más requerimos de un poco de insumos para seguir operando. Es una maquinaria pública que ha sido construida en décadas y que no puede dejarse en la lona, ¿sí? Eso es sencillo, nada más se requiere una voluntad que Claro. los actores estemos ahí y ponerle insumo para que esa ley funcione. Es por Gracias. lógica. Gracias, Dalila Aldana, del Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados. Ahora escuchamos la propuesta que tiene Juan Martínez del Instituto de Ecología del INECOL. Adelante. Bueno, algo... Sí. Bueno, creo que tenemos ahí problemas con Juan Martínez del Instituto de Ecología del INECOL. Vamos a... Lo que tenemos que ver es que también las leyes... vamos a ver qué de las propuestas, de las leyes que existen, qué funciona y qué no funciona. Y en este caso de la democracia participativa, que en este caso es considerar e incluir en un Consejo General de Ciencia, Tecnología e Innovación a las diferentes academias, a las diferentes instituciones, a los investigadores, y no solamente de instituciones federales, sino también de
pues instituciones estatales, que en muchas ocasiones las universidades estatales tienen una situación presupuestal mucho más comprometida, poder escucharlos. Y algo que se hizo con la ley previa, dadas las limitantes legislativas que existían en ese momento, es decir, la falta de mayoría, la falta de consenso, es que a la ley se le añadió un foro consultivo, porque el CONACYT en su junta directiva, porque el CONACYT es una paraestatal, Sí. y nada más acepta 13 personas. Entonces, una persona se formó, es el foro consultivo, pero el foro consultivo incluía a muchas más personas físicas y morales. A través de ese elemento podían emitir su opinión hacia la junta directiva del CONACYT. Aquí lo que vemos es que es una ley general de ciencia, tecnología e innovación, es una ley más amplia que podría incluso desaparecer al CONACYT como paraestatal y, por ejemplo, convertirlo en una secretaría. Sin embargo, una secretaría, ¿verdad?, implica más gastos, sería una adición costosa a hacer funcionar la ley. Lo más probable es que se va a dejar el CONACYT y se va a tener que pensar qué va a pasar con la junta directiva de esta paraestatal. Y segundo, ¿quién es la autoridad máxima del CONACYT? Como está ahorita, es la junta directiva. Sería un error dejar que la autoridad máxima fuera el director del CONACYT, quien quiera que sea, porque es concentrar el poder en una persona. Y lo que se está buscando en una democracia es generar balanzas, donde, exacto, participación. Pero entonces, si se queda el CONACYT como CONACYT, independientemente de la junta de gobierno del CONACYT, se debe hacer un consejo nacional que puede tener incluso un número ilimitado, se puede replicar en todos los estados o se puede replicar en regiones, ¿sí? Bien. Esto lo hemos visto con consejos de otras leyes generales que sí han funcionado, como son algunos de la Ley General del Equilibrio Ecológico, como son los de la Ley Forestal, que pues las conozco porque son mi área, ¿verdad?, de desempeño, pero que permiten una participación más amplia, escuchando las voces de las regiones, y también se pueden permitir en la ley la existencia de subconsejos, de forma tal que esta gradación y esta amplitud de órganos, dependiendo de las regiones, de los estados, permita que hasta la voz más tenue sea escuchada. Y en su estructura se pueden pensar en el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, se puede pensar en que pueda haber miembros permanentes, miembros temporales, también se puede pensar que hay miembros que tienen derecho a voz y voto y miembros que nada más tienen derecho a opinión, porque a veces lo más importante, sobre todo cuando es una cuestión de carácter científico y de conocimiento, es ofrecer los argumentos. En otras palabras, es ser escuchado. Y todos estos retos, estas opiniones que tienen que ver con la arquitectura que se va a generar con la nueva Ley General de Ciencia y Tecnología, deben ser estudiados cuidadosamente por los legisladores. Desafortunadamente, la bancada del partido Morena ha hecho en los 2 años que tienen en operación muchas leyes que más bien parecen machetazos. Es decir, en un país donde existe tanto conocimiento, tanta experiencia y donde se pueden hacer arreglos adecuados, cortes quirúrgicos, se está aplicando el machete y se está legislando de una manera irresponsable. Esto es una invitación a todos los legisladores de Morena que defendieron la democracia, la libertad, la participación, los valores de la ciencia, la educación, que de verdad lo hagan. Bueno, pues estaremos atentos para ver qué ocurre con esto. Gracias, Juan Martínez, del Instituto de Ecología del INECOL. Y ahora vamos a escuchar pues la propuesta que tiene Heriberto Gabriel Contreras Garibay, presidente de Impulso de Ciencia, Tecnología e Innovación. Adelante. Sí, lo escuchamos. Indudablemente hay que tender a la pluralidad, efectivamente a escuchar las voces que integran este mecanismo tan complejo, pero que es como esos autos de lujo que todo mundo quiere tener porque tienen engranajes perfectos, porque
además aportan elegancia, pero sobre todo comodidad. Vamos a ponerlo en esa tesitura. Yo, sin temor a equivocarme, sin ser científico, pero experto estudioso de los procesos de ciencia, tecnología e innovación, creo que tenemos de los mejores científicos del mundo. Un científico mexicano en el área que tú gustes no le pide nada a un científico estadounidense o británico, porque, y le voy a decir con todas sus letras, porque muchos de ellos tienen grandes recursos y nuestros científicos no, y a pesar de ello se ponen a la par y compiten a la par de lo que tiene alguien, por ejemplo, que tiene un laboratorio equipado con aparatos tan sofisticados como un electrocromatógrafo de gases, por ejemplo, que son cosas que pues, los ciudadanos comunes muchas veces no entendemos, pero que gracias a ellos obtenemos grandes beneficios. Claro. Entonces, esta ley que pues quieren imponer, porque no es no hay otro término, tendría que tener precisamente la opinión y el consenso, no tanto de los políticos, ni de gente administradora. Debería tener la opinión y el conocimiento de nuestros científicos y además en todas las áreas del conocimiento. Porque indudablemente hay, por ejemplo, excelentes meteorólogos, pero un meteorólogo pues no creo que conozca a fondo la investigación forestal, por ejemplo. O hay excelentes investigadores forestales que entiendo no tendrían por qué ser expertos en medicina molecular, por ejemplo, claro. ¿No? Bueno, y eso, de ese tamaño es la ley de ciencia y tecnología. Esa es esa es la responsabilidad que se tiene ante una ley, tener la opinión completa de todos los artífices que generan todos los días la ciencia, la tecnología y la innovación, pero además que tiene que ver con algo más. No es lo mismo la realidad del norte del país que del centro del país que del sur del país, hablando naturalmente, por ejemplo, en cuanto a recursos naturales. Entonces, o desarrollo. Creo que, claro, o sea, pero vamos, las selvas que hay en Chiapas y en Veracruz, pues no las hay en Nuevo León y en Coahuila, ¿no? Entonces deberá tener otro tipo de investigación como tal, ¿no? Y entonces deberá tener también algunas otras reglas. Entonces es importante que se tenga en cuenta todos y cada uno de estas opiniones y que no nada más sea una imposición como tal por ocurrencia de alguien de manera central. ¿Le parece si nos quedamos con esa parte, Heriberto Gabriel Contreras Garibay, de Impulso de Ciencia, Tecnología e Innovación? Tenemos que ir a la pausa, les recuerdo, estamos en Periodismo de Análisis, hoy con el tema: la Ley de Ciencia y Tecnología garantiza el derecho a la ciencia y los recursos para impulsarla. Al regreso vamos a escuchar las conclusiones de los panelistas. Regresamos a Periodismo de Análisis, hoy con el tema: la Ley de Ciencia y Tecnología garantiza el derecho a la ciencia y los recursos para impulsarla. Estamos prácticamente en la recta final del programa del día de hoy. Vamos a escuchar las conclusiones de Dalila Aldana del Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados. Adelante, sus conclusiones. Sí, la escuchamos. Sí, muchas gracias. Obviamente tu participación y la manera en que nos fuiste guiando con las preguntas ha permitido integrar esta mesa panel. Sí. Yo me quedaría con tu público transmitir dos cosas más que no hemos señalado. Sí. Yo creo que si alguien tiene un compromiso social, son los investigadores y las instituciones que hacemos investigación en este país, en este mosaico de instituciones que llevan a cabo trabajo científico. Sí. Somos instituciones públicas, abrimos las puertas de nuestras instituciones, los investigadores tienen un compromiso con su sociedad desde preescolar. No hay ningún... Sí, la seguimos escuchando, Dalila. Una universidad ni centro de investigación, universidad, a los niños, a los adultos mayores, que vayamos a las comunidades. Entonces, tenemos un gran compromiso. Aquí lo importante es, como actores que llevamos a cabo el trabajo científico, formemos parte
de esta plataforma, de esta ley de ciencia y tecnología, para que podamos ponerle el qué va a llevar adentro y cómo va a operar esa ley. Muy bien. Pues nos quedamos con esa parte. Le agradezco. Eso sería mi conclusión. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por participar. A Dalila Aldana del Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados. Vamos a escuchar ahora las conclusiones de Juan Martínez. ¿Estamos listos, Juan Martínez? ¿Nos escucha? Bueno, vamos a retomar en unos momentos con él. Ahora escuchamos las conclusiones de Heriberto Gabriel Contreras Garibay, presidente de Impulso de Ciencia, Tecnología e Innovación. Adelante, sus conclusiones. Sí, lo escuchamos. Claro. Bueno, vamos a... Esto es una participación de todos. Sí. Decirle a nuestros amigos que nos escuchan que su voz es tan importante como la de cualquier otra persona y tienen que compenetrarse en materia de ciencia, tecnología e innovación, porque siempre nos va a repercutir a todos. Me parece que es muy importante, y aquí pues comprometerlos a ustedes también, y que celebro que haya programas como este, en Periodismo de Análisis, donde la prensa como tal se interesa en estos temas, que no son poca cosa. Entonces, me parece que en esa integración de la ley tendrá que estar incluida la voz incluso de medios de comunicación como tal, de periodistas especialistas en el tema, que le puedan transmitir a la sociedad la importancia de estos temas tan importantes. Indudablemente, la opinión de científicos, de tecnólogos, pero también los estudiantes de carreras científicas, quienes me parece no han alzado la voz como deben para hacer valer esto. Yo creo que en la medida en que logremos hacer entender la importancia a nuestra sociedad, al público en general, a la gente en general, vamos a poder forzar a los tomadores de decisiones a que tomen las decisiones más acertadas en temas tan importantes y medulares como es la ciencia, la tecnología y la innovación. Yo creo que ese es el compromiso y esa es la responsabilidad que debemos de tener, incluir a todos los actores para que formen parte de este proceso, porque recordemos, la ciencia es transversal, no es aislada, está en todos los ámbitos de la vida. Bueno, pues hay que estar pendientes de este tema. Gracias, Heriberto Gabriel Contreras Garibay, de Impulso de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ahora vamos a escuchar a Juan Martínez del INECOL, sus conclusiones. ¿Lo escuchamos? ¿Sí, lo escuchamos? Bueno, creo que tenemos por ahí problemas con la comunicación. Vamos a reiniciar su... Adelante, adelante. Aquí, sí, lo importante aquí es que participe la sociedad. Entonces, una vez más, les hago una cordial invitación de la red Prociencia a que vayan a la página prociencia.mx. Cuando pase el anuncio de la consulta sobre esta ley, que participen, respondan nuestras preguntas, hagan sus comentarios, de forma tal que después vayamos con los legisladores. A los legisladores de Veracruz y de los estados que nos están apoyando, es muy importante que recuerden que ustedes representan a los ciudadanos. Es muy importante que no olviden que representan a los ciudadanos. Entonces, por favor, recobren todas estas inquietudes y pásenlas, e incorpórenlas en la ley. Es muy importante que se rescate el valor legislativo del ciudadano como un poder independiente al judicial y al ejecutivo. Es muy importante que el Congreso sea también libre, independiente. Entonces, esos son mis conclusiones, comentarios y también finalmente, como lo ha dicho Heriberto, incluso en el caso de la ciencia nacional, a pesar de que no se le ha apoyado con el 1% del Producto Interno Bruto, que es como un referente de oro mínimo, ¿verdad? Porque hay países que dan hasta el 4%. Sí. La ciencia nacional se ve en diferentes ámbitos, se ve también en la tecnología, se ve en la medicina, en equipos médicos, en medicinas, que por ejemplo desarrollan
nuestros colegas del Sinvestar, en aparatos ópticos, como por ejemplo, cómo el INAOE ha participado en el mejoramiento de miras y de estudio remoto que ha servido a las secretarías de Marina, a las secretarías de Defensa, en el caso, por ejemplo, del mar profundo o de medicinas que están surgiendo del mar, como lo están haciendo nuestros amigos del CICESE. Entonces, esos logros, incluso recientemente he leído logros de nanotecnología que provienen de la Universidad Veracruzana, nuestra universidad estatal, de la cual debemos estar orgullosos, a la cual debemos apoyar. Y a pesar de estar en un ambiente de precariedad, se han logrado cosas. Imaginen todos los ciudadanos qué pasará si se tiene una ley que motiva, que fomenta, que estimula la ciencia y logramos que sea valorada en su justa dimensión. Bueno, pues habrá que estar pendientes. Se nos termina el tiempo. Le agradezco mucho, Juan Martínez, su participación del INECOL. Muchas gracias. También nuestro agradecimiento a Dalila Aldana del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. Muchas gracias. A Heriberto Gabriel Contreras Garibay, que es nuestro colaborador. Gracias a todos. Hemos llegado al final de esta emisión de Periodismo de Análisis, hoy con el tema la Ley de Ciencia y Tecnología realmente garantiza el derecho a la ciencia y los recursos para impulsarla. Se queda usted con el Deportivo de la U a las 6 de la tarde en la tercera emisión de Noticias. Muy buenas tardes.